Le hice un amarre de brujería a una mujer casada, y salió muy mal. Destruí una familia por mi obsesión. Es una historia ocurrida en Querétaro, México, y fue escrita por Liz Lezama. Hace unos 8 años tuve una experiencia que hasta el día de hoy no me deja dormir tranquilo. Un error fatal que rompió una familia para siempre. Todo comenzó cuando tenía 26 años. Vivía en Querétaro y trabajaba como recepcionista en un hotel. Rentaba un cuarto en una casa en Quintas del Marqués. Éramos varios chicos viviendo ahí. Compartíamos la cocina y el baño. La convivencia era buena, y la verdad era muy feliz con mi vida en ese momento. Hasta un día en el que todo cambió. Esa mañana tomé el autobús que me dejaba cerca del hotel. Cuando llegué y cambié el turno con mi compañero, justamente iba entrando una familia para hospedarse. Era un matrimonio con sus 2 hijos. Comencé a registrarlos, pero algo me desconcentraba. Era esa hermosa mujer, la madre de la familia. A pesar de que era una mujer mayor que yo, su belleza era innegable. Tenía una elegancia natural y una sonrisa que iluminaba la recepción. Su cabello era largo y oscuro, y sus ojos brillaban con una intensidad que era difícil de ignorar. No podía evitar sentirme atraído por ella, aunque sabía que era inapropiado, y me sorprendió darme cuenta que ella también me miraba, y me sonrió de manera coqueta, sin que su esposo se diera cuenta. Sentí algo que jamás había sentido. Era amor a primera vista, aunque odiaba que fuera algo prohibido. En fin, se iban a quedar 22 días en la ciudad. Terminé el registro y les entregué las llaves de la habitación. Subieron y yo me quedé pensando en la hermosa mujer. Y alrededor de las 3 de la tarde vi a la familia salir del hotel. Seguramente irían a comer. Suspiré al ver a la señora, y mi corazón empezó a latir rápidamente. Claro que en ese momento pensaba que era amor. Después de eso realicé unos pendientes que tenía y los vi regresar. A las 6 mi compañero llegó a relevarme y me fui a casa. Toda la tarde me puse a escribir poemas para la mujer hermosa del hotel, e incluso vi una película romántica para vivir al 100% mi sentimiento. En el fondo me sentía ridículo por hacer esas cosas y pensar así. Al día siguiente llegué al hotel como de costumbre. Estaba nervioso pero emocionado. No dejaba de pensar en la posibilidad de volver a verla. La mañana transcurrió normalmente, atendiendo a los huéspedes y realizando mis tareas habituales. Eran alrededor de las 11 de la mañana cuando la familia bajó a la recepción. Me puse muy nervioso mientras ella se acercaba al mostrador, para preguntar por algunas recomendaciones de lugares para visitar. Tragué saliva y traté de mantenerme profesional, mientras le daba algunas sugerencias. Ella me sonrió agradecida y volvió a hacer ese gesto coqueto que me desarmaba. Durante los días siguientes la rutina fue similar. Cada vez que la veía sentía que estaba enamorado, y mi mente se llenaba de pensamientos románticos. A menudo ella encontraba alguna excusa para pasar por la recepción, y siempre intercambiábamos sonrisas y miradas que me hacían sentir en las nubes. Pero una tarde en la que ya estaba a punto de irme, y en la que su esposo y sus hijos estaban fuera, ella se acercó a la recepción con una sonrisa. Se inclinó ligeramente, y en voz baja me pidió que la acompañara a un café cercano. Me quedé sorprendido y la emoción recorrió todo mi ser, y sin pensarlo 2 veces acepté. Nos encontramos en el café para no generar sospechas y hablamos durante horas. Me dijo que su nombre era Vanessa, y me di cuenta que era una mujer llena de ternura. Hablamos de nuestras vidas, nuestros deseos y miedos. Había una conexión entre nosotros que era imposible de negar. La conversación fue interrumpida cuando ella miró el reloj, y se dio cuenta de que debía regresar al hotel, antes de que su familia notara su ausencia. Nos despedimos rápidamente, pero antes de irse me dijo que nos viéramos en otro hotel la siguiente noche. Me dejó un papel con su nombre escrito, y me dijo que bajaría por la mañana para que nos pusiéramos de acuerdo. La verdad es que me quedé completamente en shock. No podía creer que la atracción fuera mutua.
Estaba feliz y emocionado por lo que sucedería la noche siguiente. No pude dormir pensando en lo maravilloso que sería estar con Vanessa. Y por fin llegó el día. Me desperté más temprano de lo normal y me alisté para irme a trabajar. Cuando llegué, vi una nota color rojo en el escritorio que tenía mi nombre. Decía la hora y el lugar en donde nos veríamos. Justamente en ese momento la familia completa bajó y la vi. Se veía tan bonita aún sin maquillaje. Me miró de reojo y sonrió. Estuve viendo la hora a cada rato, esperando el momento de irme a casa y prepararme para verla. Y finalmente, llegó la hora de mi salida. Me fui a casa, me di un baño y me arreglé con más cuidado de lo habitual. Quería estar perfecto para Vanessa. A las 8 en punto salí de mi cuarto y tomé un taxi hacia el hotel donde nos encontraríamos. Cuando llegué, Vanessa ya estaba ahí, esperándome en el vestíbulo. Llevaba un vestido rojo que realzaba su elegancia natural. Me acerqué a ella con una sonrisa, y juntos subimos a la habitación que había reservado. Una vez dentro, nos sentamos en el borde de la cama y empezamos a hablar. Me contó sobre su matrimonio. Me dijo que ya no sentía lo mismo que antes, pero que no podía dejar a su esposo por el bienestar de sus hijos. También le conté sobre mí, y de pronto nos quedamos en silencio y Vanessa me miró a los ojos. Nos acercamos lentamente hasta que nos dimos un beso. Y ese fue el inicio de nuestra corta historia de amor. Después de aquella noche, Vanessa iba a mi cuarto inventándole a su esposo cualquier pretexto para salir sola. Veíamos películas, cenábamos y hablábamos de la vida. Incluso mis compañeros de la casa me preguntaban por ella, y me decían que tenía suerte de haber encontrado una mujer tan hermosa. Además de que a veces bajaba a la recepción del hotel a darme un beso o a saludarme. A pesar del corto tiempo de conocernos, yo me sentía profundamente enamorado y no quería perderla. Pero fue inevitable, porque un día antes de que la reservación en el hotel venciera, le pedí que se quedara. Le dije que la amaba, que por favor no me dejara. Le prometí que rentaría una casa grande aunque trabajara doble turno, y que podríamos vivir felices los dos y sus hijos. Pero como era de esperarse, Vanessa me dijo que no, que yo solo había sido un pasatiempo, y que a pesar de que se había encariñado conmigo, no me amaba, y que jamás dejaría a su esposo por mí. Se me rompió el corazón al escuchar sus palabras, y por un momento la odié. Sabía que solo habíamos estado juntos pocos días, pero para mí eran suficientes para saber que la quería, pero para ella no, así que no me quedaba más opción que aceptar su decisión. La abracé muy fuerte y le dije adiós. Al siguiente día, por la mañana ella y su familia fueron a entregarme la llave de la habitación, y me agradecieron amablemente. Vanessa sonrió y levantó su mano para despedirse. Le sonreí de vuelta, y después miré al suelo sintiendo un profundo dolor en el corazón. Los días que siguieron fueron difíciles para mí. Me costaba concentrarme en el trabajo. Me sentía traicionado y usado, pero al mismo tiempo, no podía evitar recordar los momentos felices que había compartido con Vanessa. Y en esos momentos me di cuenta de que no podía vivir sin ella. Lo nuestro había sido tan intenso que no podía olvidarla, y decidí hacer algo para que volviera conmigo. Uno de mis compañeros de la casa me había platicado de un brujo que vivía en las afueras, y que según lo que él había escuchado era muy bueno. Así que decidí ir a verlo al día siguiente, y preguntarle qué podía hacer para que Vanessa me amara y regresara a mi lado. Y eso hice después del trabajo. Tomé varios autobuses para llegar hasta donde vivía el brujo, y me encontré con una casita de madera bastante vieja. Toqué la puerta y un anciano salió mirándome con disgusto. Me pidió que explicara por qué estaba ahí. Con voz temblorosa le conté mi historia, incluyendo mi deseo desesperado de recuperar a Vanessa. El brujo escuchó en silencio, y después de un momento me llevó al interior de su casa de madera.
El lugar estaba lleno de cosas extrañas. Había frascos con hierbas y velas. Tras unos minutos el anciano me dijo que podía ayudarme, pero me advirtió que los hechizos de amor podían tener consecuencias terribles. Desesperado y sin pensar en las posibles repercusiones, acepté. Me dio 2 muñecos hechos con tela blanca e hilo rojo. Me explicó que debía conseguir cabello de Vanessa y meterlo en uno de los muñecos, y en el otro debía poner mi propio cabello. En el muñeco que contenía el cabello de la mujer, tenía que escribir su nombre con mi propia sangre, y en el otro el mío. Debía encender una vela roja y comenzar a besar y acariciar el muñeco de Vanessa. Después debía tomar ambos muñecos y unirlos con el hilo rojo, pronunciando unas palabras que me anotó en un papel, y para terminar debía enterrar ambos muñecos en algún lugar que solo yo supiera. La verdad es que jamás había hecho algo así, y menos por amor, pero en esos momentos todo me parecía viable, con tal de tener el cariño de Vanessa. Le agradecí al brujo y me fui a casa con lo que me había dado. Pensé de dónde podría sacar cabello de Vanessa, y recordé que había dejado algunas cosas en mi cuarto. Busqué desesperadamente, y para mi fortuna encontré su peine. No tenía mucho cabello, pero el que encontré lo metí dentro de uno de los muñecos. Corté un pedazo de mi propio cabello y lo puse en el otro muñeco. Sinceramente me sentía raro. No estaba siendo objetivo. Solo pensaba con el corazón. Continué haciendo lo que el brujo me había dicho, y cuando terminé me sentí culpable. Pero traté de pensar que seguramente ese ritual no funcionaría. Me fui a dormir y tuve un sueño hermoso, en el que estaba con Vanessa y vivíamos felices juntos. El día siguiente no sucedió nada raro y me sentí mal, porque yo quería que funcionara. Pero por la madrugada del siguiente día, alrededor de las 5 de la mañana, uno de los chicos de la casa tocó mi puerta. Me desperté sobresaltado y le pregunté preocupado qué sucedía. Él me miró un poco molesto y me dijo que le pidiera a mi novia que no llegara a la casa a esas horas. Me quedé en shock, y al ver que no contestaba, él me dijo que Vanessa estaba abajo, que le abriera la puerta. Le agradecí y bajé corriendo a ver si era verdad lo que decía. Y ahí estaba Vanessa, hermosa como siempre. Me sonrió y la invité a pasar. Nos quedamos en la cocina platicando mientras tomábamos un café. Ella me dijo que por la noche había tenido un sueño muy hermoso, en donde estábamos los dos enamorados, y que se había sentido tan real, que decidió tomar el primer autobús para volver a estar conmigo y no pensaba irse. Me sorprendieron sus palabras, y recordé el ritual que había realizado. Me di cuenta de que realmente había funcionado. En el fondo me dio un poco de miedo, pero era opacado por la felicidad que sentía al tener a Vanessa conmigo. Le pregunté por su familia, y me dijo que no se preocupaba por ellos, que los niños estarían bien con su padre. Parecía que realmente no le importaban ni sus hijos ni su esposo. Me pidió subir al cuarto y se quedó dormida. Yo me alisté y me fui al trabajo. Todo el día me la pasé sonriendo, y en mis adentros le agradecí al brujo por lograr lo que creí imposible. En la tarde llegué al cuarto y Vanessa ya tenía la comida preparada. Me veía con ojos de amor, y me sonreía esperando mi aprobación. Y así fueron los siguientes 5 días, increíbles y maravillosos. Estaba en un sueño con el amor de mi vida, hasta que desde el 6.º día, Vanessa comenzó a comportarse de manera extraña. Cuando llegaba del trabajo la encontraba en el cuarto totalmente desarreglada. No se bañaba, y se la pasaba haciéndome cartas de amor. Me iba a buscar al trabajo, me abrazaba y no podía sacármela de encima. Me llamaron varias veces la atención, pero yo no sabía qué hacer. Por las noches no dormía ni un solo segundo para poder verme dormir, y cuando me despertaba escuchaba que hablaba con alguien en la oscuridad. Ya no era la mujer elegante, hermosa y cariñosa que había conocido. Estaba ojerosa, despeinada, y pasaba días sin bañarse. La situación comenzó a salirse de control. Empecé a sentirme atrapado y asustado por la transformación que estaba presenciando.
Las noches se convirtieron en una pesadilla. Ella no dejaba de susurrar cosas incoherentes mientras me observaba. Pero un día que jamás olvidaré, todo se salió de control. Aquella vez me había ido al trabajo como siempre, y justamente estaba pensando en dejar a Vanessa. Sería lo mejor para ella y para mí. Y mientras eso pasaba por mi mente, el teléfono sonó. Era el esposo de Vanessa, quien me preguntaba si sabía algo de su esposa, pues se había ido sin decir nada, y ya la había buscado por todos lados sin éxito. Llamaba al hotel porque pensó que quizá había vuelto allá por alguna razón. Me quedé congelado y sin saber qué decir. Hubo silencio de ambas partes, hasta que decidí contarle que Vanessa estaba conmigo. Le di la dirección de la casa y le pedí que fuera por su esposa. Él se escuchaba furioso, pero me dijo que en unas horas estaría ahí, y que necesitaba que le explicara qué había sucedido. Al cortar la llamada, mi corazón quería salir de mi pecho. Sabía que todo lo que estaba sucediendo era mi culpa, por ser tan egoísta y esperar que Vanessa me amara. Tenía miedo, pero confiaba en que si desenterraba los muñecos, y Vanessa regresaba a su casa con su familia, todo iba a volver a la normalidad. Saliendo del trabajo, caminé hacia el lugar en donde había enterrado los muñecos, y los saqué de ahí para desamarrarlos. Después me fui a casa y me quedé en la cocina. No quería ver a Vanessa. Estaba nervioso. En ese momento pensé más claramente, y me sentí mal por haber destruido una familia. El sonido del timbre interrumpió mis pensamientos. Tomé mi mochila con los muñecos y fui a ver quién era. Y tal como creía, era el esposo de Vanessa. Se veía furioso. Me preguntó que dónde estaba su esposa, y lo guié hacia el cuarto. Abrí la habitación y cuando Vanessa vio a su esposo, la molestia predominó en su rostro. El hombre, al ver de esa manera a su esposa, sin pensarlo comenzó a golpearme. Me gritó que le explicara qué había pasado, y yo no tuve más opción que decirle la verdad. Me preguntó en dónde estaban los muñecos y los sacó de mi mochila. Observó con terror el nombre de su esposa escrito en uno de ellos, y con fuerza lo destruyó. Tengo recuerdos borrosos de lo que pasó en ese momento. Vanessa estaba tirada en el suelo convulsionando, hasta que de pronto dejó de moverse definitivamente. Su esposo gritaba y lloraba, sosteniéndola en sus brazos. Se volvió loco y comenzó a golpearme hasta que quedé inconsciente. Desperté en un hospital, y uno de mis compañeros de la casa que estaba cuidándome me contó todo lo que sucedió. Dijo que al escuchar los gritos llamaron a la policía, quienes se llevaron al esposo de Vanessa por haberme golpeado, y porque creían que él era el responsable del fallecimiento de la mujer. No podía creer lo que estaba escuchando, y lo único que me quedó fue llorar, por el dolor de perder para siempre a Vanessa, y por la culpa de su muerte, y de haber dejado sin padres a sus hijos por mi egoísmo. Cuando me recuperé, lo primero que hice desesperado y sintiéndome responsable de todo lo sucedido, fue regresar a la casa del brujo. Necesitaba respuestas. Cuando llegué, el anciano me recibió con una mirada de desaprobación, como si ya supiera lo que había pasado. Le conté todo, desde el momento en que Vanessa llegó a mi puerta, hasta su trágica muerte. El brujo me escuchó, y cuando terminé asintió lentamente, y me dijo que todo había sido consecuencia de romper el muñeco. Me explicó que los rituales de amor nunca terminan bien, que el amor no puede forzarse sin pagar un precio muy alto. Y bueno, desde ese horrible suceso jamás volví a ser el mismo. Entendí que el amor nunca se debe forzar, porque puede tener consecuencias muy graves. Me fui de Querétaro por los recuerdos que tenía en ese lugar. Quizá fue karma instantáneo, porque después de eso me empezó a ir muy mal. No encontraba trabajo, y hasta el día de hoy no he encontrado a una mujer que me ame. Siempre lamentaré lo que sucedió con Vanessa. Pienso en lo que hubiera pasado si la hubiera dejado ir. Además, aún vivo con el miedo de que el esposo de Vanessa salga de prisión y regrese a buscarme, para pagar por lo que hice.
Algo que yo sé que si no pago aquí, lo pagaré en el mérito infierno.